Fácil te lo digo es un podcast creado, producido y editado por Gabriela Ávila. Escúchalo en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y iHeartRadio. Hola, hola y muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Fácil te lo digo. Yo soy Gabriela Ávila y les doy las gracias por acompañarme en un episodio más. Hoy tengo un episodio que rompe un poquito con todo lo que he venido contándoles, pero que sí está relacionado con los procesos que ahora mismo estoy enfrentando. Voy a ponerlos en contexto. Si no lo saben, yo nací en una ciudad hermosísima en Venezuela, la más calurosa del país, que se llama Maracaibo. Y en Maracaibo precisamente fue donde comenzó toda mi carrera de comunicación social. Allá estudié comunicación social y yo comencé en la televisión a los 16 años. No había comenzado en la universidad y ya yo estaba frente a una cámara de televisión haciendo un programa en vivo, y en aquel entonces solía ser motivo de vergüenza porque era un programa con una producción realmente escasa. Haciendo una retrospectiva, me parece maravilloso que ese haya sido mi comienzo. Estar en televisión a los 16 años haciendo programas en vivo, no imaginan lo complejo que es una producción en vivo, y el programa realmente no era tan apreciado. Pero ahora, viéndolo de otra manera, técnicamente no estaba tan mal. Ese no es el punto. Quiero llevarlos a esa parte de mi historia para contarles otra. Con el paso de los años, luego que estudié en la universidad, obviamente mi intención era estar siempre frente a una cámara. Hice radio, hice algunas cosas para la televisora que pertenecía a la universidad, pero yo quería algo más. Y en el año 2008 llega a mí una oportunidad que para muchas personas fue descabellada. A mí me presentaron la oportunidad de ser la conductora del primer programa de educación sexual en Maracaibo, un programa llamado Sex City. Recuerdo perfectamente que cuando a mí me plantean la posibilidad de entrevistar especialistas en el área de la sexualidad, yo tenía como referencia a Alessandra Rampolla en el canal Cosmopolitan. Si no la han visto, si no la vieron, se perdieron de una maravilla. Creo que ella sigue haciendo televisión y creo que ella sigue haciendo su trabajo como sexóloga, y yo me imaginaba poder hacer un trabajo parecido al de esta mujer y decía, wow, claro que sí, claro que lo voy a hacer. Me parecía además fascinante ser la primera conductora. Creo que tenía en ese momento 24 años, yo estaba muy joven, estaba muy jovencita, y que me dieran esta oportunidad a mí era un reto súper atractivo. No quieren imaginarse ustedes la reacción de mis padres cuando les comenté que yo iba a ser la conductora de Sex City. Mi mamá, llenísima de vergüenza, ella no lo podía creer. ¿Cómo tú vas a hablar de sexo? Y yo trataba de explicarle a mi mamá, mamá, no es sexo, es educación sexual y es importante. Realmente a mí el tema de la sexualidad me parece fascinante. Nunca he tenido tapujos, tabúes, ni pelos en la lengua para hablar de sexo. Soy una persona que, aunque tengo obviamente mis límites y conozco cuáles son mis límites en el área de la sexualidad, suelo no criticar lo que para otras personas es válido puertas adentro. Y se presenta la oportunidad de comenzar a grabar este programa. No era en vivo, era grabado en un set súper bonito, pequeño, un canal pequeño en Maracaibo. Y recuerdo, esta anécdota es muy buena, recuerdo el primer programa, mi papá fue conmigo a la grabación de este programa, entrevistamos a un médico urólogo para hablar de las enfermedades que los hombres podían padecer, hablando específicamente de su miembro. Voy a tratar de moderar un poco el lenguaje en este episodio porque no sé si YouTube o alguna de las plataformas podría banearme la publicación, la verdad no lo sé, así que voy a controlar un poco el lenguaje. Lo realmente gracioso de este momento es que yo estoy muy seria entrevistando a este médico, y este médico, obviamente, para poder dar una explicación de todas estas afecciones que los hombres podían padecer, tenía en sus manos una réplica en silicón del miembro masculino. Y él me explicaba, mira, no porque se puede torcer, no porque el canal de la uretra puede estar por otro lado y esto causa esto. Un programa completamente técnico y educativo. No tenía nada de erótico, al menos ese episodio, ese programa. A mi papá se le iban a salir los ojos. Y yo de verdad que estaba en una mezcla de vergüenza, porque de verdad no es un tema tampoco tan fácil de digerir para una chica de 24 años que por primera vez está hablando de educación sexual. Yo no soy experta en esos temas, yo solamente era el vínculo entre el público y el experto. Yo estaba ahí para
tratar de hacer las preguntas adecuadas para que las personas en casa tuvieran la información más correcta, más adecuada y la más apropiada. Mi mamá se iba a desmayar cuando el programa salió al aire. Para ella era algo que no, esto no puede estar pasando. Gabriela, ¿qué te pasa? Pero yo pa'lante, como el elefante. A mí no me iban a detener porque yo iba a seguir haciendo mi programa de educación sexual. Y así fueron pasando las semanas. Seguimos haciendo muchas grabaciones, hablamos de muchas cosas importantes, interesantes y se abordaron temas en el ámbito erótico, sensual, sexual, pero siempre desde el punto de vista médico, con sexólogos, psicólogos, psiquiatras, ginecólogos, temas sumamente importantes que eran básicos, que son básicos para el crecimiento personal de cada quien. Con el paso de las semanas mi mamá fue recibiendo el feedback de sus amigas que empezaron a ver este programa que se transmitía a las 9 de la noche, obviamente por el corte del programa, y ellas estaban fascinadas. ¡Wow! Tu hija está hablando de educación sexual en televisión. La primera persona que se atreve a hacerlo. ¡Qué maravilla! Ahí fue bajando el estrés de mi mamá y se fue dando el permiso ella de entender de que estaba bien, que no estaba pasando nada malo. Yo disfruté muchísimo ese episodio de mi vida, hablando de sexualidad, siendo yo ese canal para poder dar una información tan importante, tan necesaria en nuestras vidas. Pero lo que realmente quiero contarles en este episodio no es esa parte, no es sobre Sex City, sobre el programa que hice en Venezuela. Era lo que yo internamente estaba manejando durante ese episodio de mi vida. En el año 2008 yo empecé a presentar una sintomatología muy extraña que yo no lograba entender a qué se debía. Empecé a tener patrones de sueños muy irregulares, empecé a estar muy desajustada emocionalmente, pasaba de la risa al llanto con facilidad, me encontraba con una sobrecarga de ira que no sabía cómo manejar. Esto con el paso del tiempo fue empeorando y además empecé a tener palpitaciones recurrentes, taquicardia, sentía que me faltaba la respiración, un dolor muy intenso en la base del cuello, como si estuviera entrando desde mi nuca un cincel que atravesaba mi cabeza, un dolor constante en el brazo izquierdo, en el hombro, en el brazo, junto con las taquicardias, lo cual me hacía pensar, tengo un problema en el corazón, y muchos otros síntomas, hasta que lamentablemente toda esta ansiedad desbordada desencadenó ataques de pánico que yo no tenía idea que era un ataque de pánico. Y les quiero contar sobre mi primer ataque de pánico. El primero me dio acostada en la cama viendo un show de televisión. Estaba viendo Prison Break. Era muy fan yo de ese programa. Y de repente llegó a mi cuerpo una sensación de que me iba a morir. Una sensación incontrolable de que algo malo estaba pasando con mi cuerpo. El dolor en el cuello, el dolor en el brazo, de repente la garganta se me empezó a cerrar y sentía que la cabeza se me estaba llenando de aire. Todo esto en fracción de segundos. Esto no son síntomas prolongados. Si sufres de esto, me encantaría que te quedes hasta el final de este episodio. Tengo mucho que contarte. Pasados los días, seguía el malestar, la falta de sueño, el humor desequilibrado y en todo este proceso, señoras y señores, yo grababa un programa de televisión. Llegó un punto que con los sexólogos, cuando tocaba algunos temas que yo sin darme cuenta me afectaban, a mí me comenzaban estos ataques de pánico en plenas grabaciones. Y yo podía estar sencillamente mirando al experto, haciéndole una pregunta, tratando de seguir la entrevista y por dentro estar sintiendo todo esto que les acabo de mencionar. Yo trataba de no cortar las grabaciones, pero en más de una ocasión tuve que pedir un break porque era demasiado lo que yo estaba viviendo en ese momento. El punto cumbre llegó un día que tenía que hacer una sesión de fotos. Un amigo me había llamado muy amablemente para hacer unas fotografías para una revista. Esa sesión de fotos a mí me causaba mucha ansiedad, no sé por qué. El día de la sesión fotográfica yo me empecé a sentir súper mal. Esto fue antes de ir a la sesión fotográfica. Obviamente en casa me sentía mal, sentía que algo mal estaba pasando con mi cuerpo. Me voy a morir, no sé qué tengo, quiero salir corriendo. Y le dije a mi mamá, necesito que me lleves a una clínica. Llévame a una clínica porque yo me siento muy mal. Pero decirles qué sentía exactamente no sabía. Me dolía todo, el dolor se me movía del cuello al hombro, del hombro al estómago, del estómago a las rodillas, de la rodilla a la cabeza. Todo el tiempo me encontraba así. Mi mamá, obviamente, no hizo caso omiso a lo que yo le pedí. Me llevó junto con mi papá a una clínica. En esta clínica no recuerdo muchas cosas. Yo no recuerdo si yo le hice la descripción a la doctora que estaba atendiendo las emergencias. Sencillamente me acostaron en una cama, me colocaron una inyección y yo me quedé dormida. Desperté como a la hora o a las 2 horas y la doctora la veo parada a mi lado en la camilla y me dice: tienes que buscar un psicólogo, tú tienes depresión.
Cuando ella me hizo esta sugerencia y además me dio este diagnóstico, a mí me pareció sumamente ofensivo lo que ella me dijo. Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo yo voy a estar deprimida? Si yo no me siento triste. Yo no estoy triste, yo estoy bien. A mí me está pasando algo, yo necesito que me revisen. A mí me duele el pecho, me duele el cuello, me duele el estómago, me duele demasiado la mandíbula, me duele mucho la cabeza. Hay algo malo con mi cuerpo. No, tú tienes que verte con un psicólogo. Tú tienes depresión. Me fui a mi casa con más molestia que agradecimiento porque yo no podía aceptar ese diagnóstico, no lo podía aceptar. Los síntomas fueron empeorando y lo peor que te pueden decir cuando tú estás en una situación como esta es: pero cálmate, pero ¿qué te pasa? Pero si tú eres tan bonita, ¿cómo tú vas a estar así? Pero si tú estás trabajando en televisión, ¿cómo es que tú te puedes sentir así? No, tú tienes que estar bien, cálmate. Si sufres de esto, seguramente estarás entendiendo lo mucho que molesta cuando una persona te dice que sencillamente ignores lo que estás sintiendo porque sí, porque hay que invalidar la salud mental, la salud emocional. Con el paso de los meses las cosas siguieron empeorando. A mí me hicieron chequeos de todo tipo, chequeos de corazón, obviamente no encontraron nada, gracias a Dios. Chequeos de estómago donde encontraron una gastritis erosiva que probablemente fue causada por el cuadro de ansiedad que yo estaba viviendo y estrés severo. Además me encontraron una amibiasis en ese momento, la cual me trataron y el tratamiento empeoró mi sistema nervioso. Fueron meses infernales. Luego visité otro médico para hablar un poco del tema del dolor en la cabeza y el cuello. No sé si el doctor sigue vivo. Espero que sí, es una eminencia en Maracaibo. Este doctor, con palabras muy simples, me explicó lo que estaba pasando conmigo. Él me dijo: los seres humanos trabajamos con una gasolina limpia. Esa gasolina nos la da nuestro cerebro con las endorfinas, serotonina y todas las hormonas bonitas, la oxitocina, todo esto que nos da felicidad, que nos da bienestar. Cuando nosotros estamos pasando por estrés severo, esta gasolina se comienza a gastar y nosotros trabajamos con una cantidad de gasolina durante el día. Pero sí, estamos agregando el estrés a nuestra vida, esa gasolina se va más rápido y luego comenzamos a trabajar con una que tenemos de reserva, que no es tan limpia, que no es una gasolina óptima, tiene residuos, está sucia. Y ahí es donde comenzamos a sentir estos malestares que tú tienes. Él fue muy práctico conmigo con todo lo que me dijo. Incluso me decía: vete a un centro comercial. Y yo le decía: doctor, yo no quiero ir a un centro comercial porque yo siento que si me paro de la cama me voy a morir de un infarto. Y aquí les confieso algo sumamente íntimo y tengo que hacerlo porque yo sé que si hay alguien escuchándome en este momento que le va a servir esto, va a valer la pena que yo haga esta confesión. Yo no podía ir al baño sola para hacer mis necesidades. Yo tenía que ir con mi papá o con mi mamá y que me agarraran de la mano mientras yo hacía mis necesidades. Porque de la cama al baño yo sentía que me podía dar un infarto. Yo les puedo decir con total honestidad que yo atravesé el infierno, porque este recorrido yo no lo puedo definir de otra forma más que infernal. Levantarte todos los días con la sensación de que va a ser un mal día, de que no te sientes bien, de que no puedes respirar bien, de que si respiras más de la cuenta tu cuerpo se llena de hormigueos, de que hay dolores por todas partes, la taquicardia y ese ataque de pánico que te llega en cualquier momento, no quieres estar sola. Yo recuerdo que si mis padres se iban de la casa, yo tenía que irme a la habitación de mi hermano y estar con él porque yo no me podía quedar sola en mi habitación, mi mamá dormía conmigo. Tuve muy poca medicación, eso sí puedo decirles, yo no quería atiborrarme ni de antidepresivos, ni de medicaciones raras. Yo no tomé antidepresivos. La única medicación fuerte que yo tomé fue un inductor de sueño y era algo que yo tomaba y me daba tanto miedo hacerlo porque lo tomaba y al minuto, sin exagerarles, ya yo estaba dormida. Esto no es un somnífero, esto es algo que estimula las sustancias cerebrales que te dan sueño. Para mí era bien difícil tomarme esta pastilla porque yo pensaba: ¿y si no me despierto? Y si esto me causa algún problema y yo no me despierto, porque esa era mi constante preocupación. Me voy a morir en este proceso. Este doctor, el que me explicó lo de la gasolina buena y no tan buena en el cuerpo, me explicó también que yo tenía que sacarme las muelas cordales porque mis muelas me estaban causando mucha presión en la mandíbula y de repente retirando estas 4 muelas, las del juicio, mi mandíbula se iba a relajar un poco más. Inmediatamente hicimos la cita, me sacaron las 4 muelas. Jamás en mi vida me han sacado una pieza dental y ese fue el momento. 4 al mismo tiempo. Empecé a utilizar una férula para dormir y para el día a día también por varios meses durante el día y la noche. Sigo utilizándola porque tengo bruxismo. Suelo apretar demasiado mis dientes cuando duermo y durante el día también. Y muchas cosas. Intenté Reiki, intenté acupuntura, meditación, hice muchas cosas. Hasta que finalmente acepté que no era físico lo que yo estaba viviendo. Era un proceso emocional. Y que si yo no atendía mis emociones,
esa depresión me iba a acompañar de por vida. Me daba muchísimo miedo enfrentarme al proceso porque hay mucho tabú al momento de tomar una terapia. Nos sentimos débiles, sentimos que algo está mal con nosotros y resulta ser que todo el mundo necesita atención emocional. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos hablar con un psicólogo. Todos tenemos problemas. Son más inteligentes y más maduros aquellos que deciden atenderlos con el profesional correcto. Yo fui con el cardiólogo, con la gastroenteróloga, con el dentista. Fui con todos los médicos que yo pensaba que me podían ayudar y no había nada físico que atender. Así que solté y dije, ok, voy a atenderme con un psicólogo. La primera psicóloga que vi, y es una persona a la que quiero muchísimo, es una psicóloga holística. Ella me atendió muy bien y de hecho fue muy curioso porque llegando a su consultorio lo único que ella me pidió en ese momento fue, estar en una casa, habían varias habitaciones dispuestas para atender a los pacientes. Ella me pidió entrar a una habitación que estaba totalmente vacía, solamente tenía unos cojines pequeños y me dijo, vas a tomar un cojín y te vas a acostar en el piso, te vas a quedar ahí. Y pues yo hice caso, entré con mucho miedo, llorando, tomé uno de estos cojines, me acosté en el piso y me quedé dormida, no sé por cuánto tiempo, pero logré dormir, cosa que no había podido hacer en meses si no era con este medicamento. Y ella me comenzó a atender y me dio muchas herramientas para yo empezar a tomar fuerzas para lo que venía después. En algún punto yo decidí cambiar de psicólogo, no porque lo que ella estuviera haciendo no estaba funcionando, sino porque yo sentía que era algo diferente lo que yo necesitaba. Y empecé a ver a otra psicóloga, quien es actualmente mi psicóloga todavía, muchos años después sigo atendiéndome con ella. Y con ella empezamos a atender la raíz de mi depresión. Y hablarles de la raíz de mi depresión quizás quedará para otro episodio. Eso también pertenece a esa caja de cosas que son muy personales que me reservo. Lo importante es que empezamos a atender, mi psicóloga y yo, la raíz de un problema. Me di cuenta que yo había dejado de crecer porque tenía miedo a cometer errores. Yo no me permitía crecer, no me permitía cometer errores. Mi crecimiento emocional se había detenido, pero mi mundo no. Obviamente, todo esto causó un colapso enorme en mí y me desequilibró literalmente de un momento a otro. Ahí comencé yo a aceptar que todo estaba pasando y empecé a entender que el malestar había traspasado mi cuerpo emocional, mental y ya se estaba reflejando en mi cuerpo físico. Fueron 9 meses de terapia en donde pasé de no poder ir sola al baño a hacer mis necesidades a tomar clases de manejo y manejar sola desde mi casa hasta el consultorio de mi psicóloga. Todo esto durante un proceso de casting para comenzar este programa de televisión donde hablaba de educación sexual. Y que muchas veces el programa y muchos de sus episodios me detonaban cuadros de ansiedad y ataques de pánico. Yo les cuento todo esto porque en la vida a veces tenemos que también darnos cuenta, aceptar y soltar. Decir, ok, soy vulnerable en este momento, ¿qué me estás enseñando con este momento en donde siento que no puedo con todo lo que estoy manejando y sin embargo estoy aprendiendo? ¿Qué vengo a aprender con este momento de dolor, de angustia, de ansiedad? ¿Qué estoy aprendiendo? Ahora mismo estoy pasando por un proceso similar, por causas diferentes, en niveles diferentes. Ahora mismo no siento que estoy atravesando el infierno, pero estoy parada frente a la puerta del infierno y sé lo que puede venir si la abro. Entonces, como no quiero abrir esa puerta, yo prefiero atender a tiempo con mi psicóloga lo que pueda estar pasando para que la puerta no se abra. ¿Qué fue lo que no pude hacer en el año 2008? Porque obviamente no sabía lo que estaba pasando, porque obviamente no me permitía escucharme, porque no tenía la madurez suficiente para aceptar que un proceso trascendental se estaba moviendo en mí. Se vale que en la vida tengamos más de un momento de depresión. No pasa nada, no somos menos importantes o menos fuertes. De hecho, una persona que vive depresión y la supera sale como un superhéroe o una superheroína y no lo detiene nada ni nadie, porque quien sabe cómo enfrentar sus batallas internas, lo que venga del exterior se queda pequeño para la fuerza que nosotros tenemos. Aquí les estoy haciendo el resumen de lo que fue mi periodo de depresión en el año 2008. Hay tantas cosas que viví, tantos momentos oscuros, duros,
episodios fuertes, escalofriantes de esa experiencia, que si no los mencioné en este momento es porque no corresponde que los mencione. No vinieron a mí para compartírselos a ustedes, quizás en otro episodio les hable un poco más de eso. Quería dejarles esta reflexión, este testimonio, reflexión a todas las personas que puedan estar sintiendo algo similar y no saben lo que está pasando con ustedes. Muchas veces la depresión llega sin aviso, silenciosamente nos empieza a acompañar y llega un momento en el que ya es una sombra tan grande que nos borra todo lo que estamos viendo. Les invito a que no se dejen arropar por esa sombra, no es fácil, muchísimas veces ni nos damos cuenta. Pero si hoy estás escuchando este episodio y si resuena con algún malestar que tú puedas estar sintiendo, permítete hacerte un chequeo, buscar la opinión de alguien más, de repente compartirlo con esa amiga, ese amigo o ese familiar que sabes que te pueda escuchar y que tú le puedas preguntar, ¿tú consideras que yo debería tomar terapia para atender esto? Y que esa opinión externa también te permita encontrar apoyo y puedas buscar a una persona que te pueda ayudar para que salgas del momento que estás viviendo. Las personas con depresión pueden sonreír, las personas con depresión van al trabajo, son productivas, pueden hacer una vida que aparentemente es normal, pero por dentro hay todo un infierno carcomiendo a esta persona. No permitas que ese infierno se lleve lo mejor de ti. Busca ayuda, sí se puede. La vida precisamente nos presenta estos procesos trascendentales no para que nos quebremos, sino para que con esas herramientas que vamos adquiriendo nos hagamos más fuertes. Yo sigo muy optimista. Sé que este proceso va a ser más corto, mucho más corto que el que viví anteriormente, obviamente de la mano de Dios siempre, entregándole mis procesos, confiando que si se presentó es porque estoy aprendiendo algo. Les mando un fuerte abrazo, espero que este testimonio llegue en buen momento. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @faciltelodigo, o a mi correo electrónico gabrielaavila1111. Gracias por permitirme estos minutos, por acompañarme. Mi intención no es bajarles el ánimo, mi intención nunca va a ser bajar el ánimo, siempre va a ser recordarles que si yo pude superarlo, ustedes también. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Fácil te lo digo es un podcast creado, producido y editado por Gabriela Ávila. Escúchalo en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y iHeartRadio.